Hola, Estamos. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Bien, acá estamos, che. Bueno, acá están llegando los mensajes de tus fans que, que se emocionan de verte otra vez, y de escuchar tu voz. Bueno, muy bien. Che, contame un poco cómo empezaste un poco en la batería, cómo se te ocurrió tocar. Sé que eras fan de Jim Krupa, ¿no? Sí, pero bueno, eso fue porque vi una película. ¿Qué película era? Era una película que era la biografía de Glenn Miller. Helen Mirren, La mirá. biografía de Glenn Miller, un director de jazz, de Big Band. ¿Sabes Sí, quién es Glenn Miller? Bueno, sí, las Big Bangs. este, ¿eh? Las ¿Qué? Big Bangs, Sí, de Big Band, claro. tal cual. Y entonces, la vida de él, este, estaba filmado en el sentido de que él había muerto en la Segunda Guerra Mundial, o sea que había un actor que lo interpretaba a él, que era James Stewart, Sí, y señor. June Allison era la mujer. Y bueno, te contaban la vida de él y qué sé yo, y hubo muchas biografías así. Pero Jim Krupa y Louis Armstrong aparecían ahí, este, haciendo de ellos mismos. Sí, Y bueno, y entonces Krupa aparecía y tocaba un solo, ¿viste? Una cosa impresionante. Entonces ahí vino el impacto. Yo era un niño, tenía 9 años, vi eso, ¿viste? Y le dije a mi papá, papá, me quiero dedicar a esto. ¿A qué? A tocar la batería. Y mi ujú, hijo me dice, bueno, mira, cumplime con el colegio, yo te voy a ayudar, pero me tenés que cumplir con el estudio. Yo digo, sí, yo te voy a cumplir con el estudio. A mí me gustaba estudiar. Entonces, bueno, así fue. Y me ayudó, viste, en el sentido de que me, me apoyó en que yo estudiara técnica y todo eso, ¿no? claro. Más o menos a los 14 años, eso pasó a los 9 10 años. A los 14 años más o menos empecé a estudiar técnica en forma organizada, estudiar técnica de tambor para tocar la batería, ¿no? Con el Claro. método y estaba el método de Zincrupa, que me lo compré en el centro de la capital, acá, en la casa, una casa de música famosa, Casa América. Me América, compré el sí, método, sí, me compré el método, editado por Ricordi, la editorial de música. tal Y cual. bueno, ahí empecé, sí, así fue. Bueno, bárbaro, qué sé yo, a los 16 años me compro mi primera batería. No me la regala nadie, ¿eh? Yo ya trabajaba, y hacía la secundaria de noche. Entonces, bueno, mi viejo me ayudó avalándome el crédito, pero me lo pagué yo. Todo esto me enorgullece a mí porque nunca me regalaron nada, ¿viste? Y yo no quise tampoco que me regalaran nada. Claro. No era tradición en mi familia hacértela Bien, fácil, tenés que laburar. está bien. ¿Y cómo estás Sí. pasando la cuarentena, Javier? Y la voy llevando bastante bien, ¿viste? O sea, yo soy un tipo que estoy acostumbrado, ¿viste? A estar en mi casa y tengo un jardín, entonces me la banco, ¿viste? Salgo al jardincito, hablo con la vecina, hola, ¿cómo te va? Y juego con los gatos, con los perros.
me la voy tirando así, ¿viste? Claro. Pero estoy adentro, ¿viste? Estoy estudiando técnica, estudiando la viola, estudiando la batería. La voy tirando así, no me ha afectado. Estoy bastante acostumbrado a eso. Claro. Y puedo salir al patio y al jardín, ¿viste? Y bueno, y ver un poco de verde. Estoy en el campo, casi en el campo. No estoy en el campo, pero es una especie de lugar como si fuera el campo, ¿viste? Hay mucho verde y bueno, me la banco bien, no tengo problema. Está ahí en Berazategui, ¿no? Sí, estoy en Berazategui. Pero no, lo único que me molesta, ¿viste? Es que me gustaría que esto terminara como todo el mundo, porque también tengo ganas de salir, tocar, ¿viste? Ver a mis amigos, reunirme, ensayar, todo eso, ¿viste? Claro. Vos esta entrevista, ¿la estás haciendo para algún medio en especial? La estamos haciendo para Intersticio, que es un blog de música donde hablamos de músicos de todas las épocas, especialmente hacemos hincapié en los pioneros del rock de acá. Y bueno, todos, Ajá, hace poco hicimos una nota con Lito Nevia también, hemos entrevistado mucho los músicos ajá. que Bueno, hicieron grande el rock. Y bueno, y a las nuevas promesas también, de todo un poco. Y bueno, y está bien. también tenemos notas. Intersticio, es como, viste, esa rendija donde Sí, está sí, está bien. lo que no es masivo, Una ¿no? rendija para espiar. Claro. Es Sí, como está bien. lo que está más allá de lo masivo, de lo que no vas a encontrar en Sí, la por Rolling Stone. supuesto. Está muy bien, está Che, muy bien. contame un poco de la escena de los 60, esa onda beatnik, ¿cómo fue meterse en todo eso, no? Porque vos participás de Tiro de Gracia, era una gran movida la beat en Buenos Aires. Sí, mira, lo que pasa es que, digamos, para mí fue natural, porque, ¿cómo te puedo decir? Hay un ruido acá a bisagra oxidada que no te puedo explicar, tremendo. ¿Vos tenés un ruido? Sí, tengo acá, pero no sé si es que alguno de los dos tiene volumen alto, a ver. Ahí desapareció, bajaste, a ver. Ahí. Sí, qué sé yo, sí. ¿Vos me escuchás Bueno, bien? sí, yo te escucho bien. Lo que me molesta es ese ruido que parece que fuera una conversación, otra que anda por ahí, pero está, viste, como una bisagra oxidada suena. Es un ruido muy molesto. Sí, no sé qué es, pero yo te escucho, ¿eh? No sé. Sí, yo también te escucho, pero también A ver escucho ahí. ese ruido. No sé si No, por te ahí bajando. contaba, ¿Eh? nada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, No sabés a qué se debe eso, no sabés. si no, baja un poco el volumen de tu celular. Capaz que ahí se va Puede el ser, ruido. puede ser. A ver, está bajo, está bastante bajo. Ahí no hay ruido, me parece, ¿eh? Sí, te escucho más bajo a vos. Bueno, dale. Ahí paró, dice. Ruido de Sí, bisagra oxidada, un buen título para un blues mandaron por ahí, me parece. sí, un buen título para una película también. También para una película. Este, ahí volvió. Bueno, no importa, olvídate. Ahí lo saco, No lo pasa saco. nada. Ahí está. Nada, lo que vos me preguntaste no tiene ningún misterio. Yo
no tiene ningún misterio en el sentido de que yo iba al centro, iba a lugares donde se reunía gente que participaba de lo que se puede llamar la cultura, ¿viste? Gente, iba a bares que yo ya sabía, lugares en la Avenida Corrientes, también en la Galería del Este, en Florida, casi la Plaza San Martín, en Maipú y Paraguay, iba a esos lugares y bueno, en esos lugares estaba ese ambiente, un Claro, ambiente de gente que estaba relacionada con todas las expresiones artísticas, o sea, con la literatura, con el cine, con, con el teatro, viste, con el periodismo, con la política, qué sé yo, gente que estaban estudiantes universitarios. También yo iba a la cueva ya, viste, iba a la cueva y bueno, como yo siempre tuve esa inquietud, digamos, de relacionarme con gente, este, de la cultura, siempre me atrajo. claro, Bueno, me fui conectando y fui teniendo, digamos, amistades. Eh, yo iba a la cueva, cuando empecé a ir a la cueva, iba sistemáticamente, iba todas las noches. Yo trabajaba en el centro, pero entraba bastante tarde, porque trabajaba en una casa de cambio de divisas. ujú, Empezaba a las 12 del mediodía, lo cual me permitía hacer una vida noctámbula, ¿viste? Porque no me tenía que levantar tan temprano. Este, y más o menos a las 6 de la tarde ya estaba liberado, a veces a las 5 porque el horario de cambio era de 12 a 4, esas 4 horas eran infernales, se trabajaba a toda velocidad, pero después ya, bueno, se hacía el arqueo de caja y muchas veces nos íbamos a las 5 de la tarde o a las claro, 6. Entonces ahí en ese momento yo ya me quedaba en el centro, y me iba a comer algo por ahí y en vez de volver a mi casa me iba a la cueva, ¿te das cuenta? Y después un día dije, bueno, voy a empezar a ir a los bares, como te digo, y empecé a ir a los bares de la calle Corrientes, al Ramos, a La Paz, a la Giralda, y también empecé a ir a la Galería del Este y al Bar Moderno en ese momento, que era un bar donde iba mucha gente que estaba relacionada con la gente de Bellas Artes, que estudiaban Bellas Artes, ¿viste? Y qué sé yo, todo porque este, yo tenía relaciones con gente que estaba en eso y bueno, me llevaron ahí, me dijeron, bueno, mira, vamos acá, vamos allá. Y empecé a claro, parar ahí y ahí me empecé a relacionar. Y me cambió bastante la vida porque, viste, adquirí mucho conocimiento, mucha cultura, empecé a ver cosas que antes no le había dado nunca pelota. claro, Yo estaba muy relacionado con la música y bastante con la literatura porque, bueno, leía desde muy chico, sí, leía, me lo inculcó mi papá y ya mi viejo tenía una biblioteca, pero por ejemplo no tenía la menor idea de, del cine arte. Yo veía el cine comercial y ahí con esa gente empecé a ir al Lorraine, al cine arte, a ver cine arte, a ver tal la cual. Nouvelle Vague francesa, a ver cine, a ver cine polaco, viste, de André Baida, Cenizas y Diamantes, esos tipos de películas que me llamaba mucho la atención, porque además tenía una excelente música de jazz, que siempre me encantó, me llamó mucho la atención, ¿viste? Porque
las películas norteamericanas no tenían esa música de jazz. Y estas películas, viste, que venían de Polonia, bueno, del bloque socialista. Me llamó mucho la atención porque teníamos una imagen de que era la cortina de hierro, que no se podía saber nada de esa parte del mundo, y sí, porque era una dictadura espantosa. Claro. Y de repente me acuerdo de esa película de Andrzej Wajda, un gran director polaco, Cenizas y Diamantes, Ujú. que tenía una música de jazz moderno, alucinante. Yo decía, qué hijos de puta. Y después me quedé para mirar los títulos y digo, ¿quiénes son los que están tocando esto? Y eran polacos, ¿viste? Claro. Muy buenos. Bueno, se abrió un panorama. Y después, bueno, la pintura, una cosa que yo nunca entendí en ese momento. Empecé a ir a exposiciones de pintura porque me había hecho amigo de gente que pintaba y bueno, vení que hacemos un vernissage, estamos haciendo una presentación en una galería y yo iba por quedar bien con el tipo, con la mina que era una pintora, pero no entendía nada, la verdad que no entendía nada. Pero fui aprendiendo, entonces sin querer queriendo fui aprendiendo y me fui cultivando gracias a esa compañía, ¿no? Está Y bueno, bien. de ahí vino justamente mi relación con Sergio Mulet, que era un, un poeta, un escritor que estaba ahí, que bueno, paraba, iba todas las noches al bar moderno. Y bueno, y a su vez yo los contacté a algunos de ellos de ese ambiente que era más bien literario y qué sé yo, los contacté yo con el rock and roll porque los llevé a la cueva, viste que ellos ni se imaginaban que existía. Claro. Los llevé a la cueva y bueno, los contacté con el mundo del rock, donde ahí en la cueva, bueno, un lugar pequeñito pero legendario, donde ellos no le daban pelota al rock, ¿viste? No, en ese momento ni siquiera existía el concepto de rock nacional, ni mucho menos. No, no, Pensaban, claro. ni sabían que había un rock en ciernes en Argentina, ¿viste? No lo sabíamos ni nosotros, ¿viste? Mucho menos ellos. Estaba Pero todo por sí, todas hacer. las noches había gente tocando ahí, estaba Sandro, había algunas otras figuras, y bueno, así empezó. Y bueno, me hice amigo, muy amigo con Sergio Mulet, porque empezamos a coincidir en nuestras ideas filosóficas, ¿viste? Cómo veíamos el mundo. Este, y bueno, de ahí vino que unos años después él me invitara a participar en la película que había él escrito el libro y que protagonizaba digamos, el papel principal y me ofreciera actuar ahí. Claro. Yo le dije, bueno, vamos a ver, sí. Yo le dije que sí, después cuando estaba en el baile había que bailar y no entendía nada, porque yo no tenía ni idea de lo que era actuar. Pero tuve que aprender, ¿viste? Lo aprendí y bueno, creo que lo hice bastante bien. O sea, fue una época de crecimiento mío en cuanto a lo artístico y también en cuanto a la cultura, a todo eso, ¿no? Acá me preguntan cuáles son tus películas favoritas. ¿Tenés películas Oh, favoritas? Ya que estamos hablando de sí, cine. sí, bueno, voy a hablar del pasado. Claro. El salario del miedo, por ejemplo, es una película brillante, película francesa en blanco y negro. Rififi, película francesa en blanco y Ujú. negro. Este, Otra cosa que yo descubrí en esa época justamente fue eso, el cine europeo, porque
Bueno, yo había visto cine argentino, obviamente, y mucho cine de Hollywood, ¿no? Claro, Pero empecé a descubrir el cine europeo, el cine del neorrealismo italiano, el cine de Vittorio De Sica, Ladrón de bicicleta, el cine de Fellini, de Luchino Visconti, Muerte en Venecia, Fellini, los comienzos de Fellini, los claro. comienzos acá, empezaba a llegar acá. Bueno, la nueva ola, que así se llamaba, eso quiere decir la Nouvelle Vague, la nueva Nueva. ola del cine en francés, François Truffaut, René Char y bueno, esos directores que se veían en un circuito que no era el circuito comercial de cine Claro, acá, sino que se veían, había un par de cines en el centro que daban esas películas. Uno famoso en el Lorraine y Lorraine. después el otro, sí, el cine Lorraine sobre la avenida Corrientes. Y el otro era el Cine Arte, que estaba en una galería que me voy a tomar un trago de soda, Está bien. una galería que estaba entre, entre la diagonal, entre la diagonal norte y la avenida Corrientes, en una galería, en un subsuelo, estaba el Cine Arte. Bueno, también yo veía teatro independiente en esa época. Eh, que era bastante interesante, siempre fue muy interesante el teatro, pero siempre en un circuito, no teatro comercial, ¿no? O sea, teatro independiente. Claro. Y iba Off bastante al corriente, digamos. Pairó, ¿eh? Off corrientes. Sí, off corriente, sí, como el Pairó, o el Lift, o la Sala Planeta, la sala, el Auditorio Kraft. Justamente en esas salas después yo toqué, esas salas empezaron a hacer conciertos y he tocado en todas esas salas, ¿viste? Bueno, así fue esa historia. Acá pregunta Salieri, Silent Leonardo, si el mundo que estamos viviendo no es acaso el mundo de Alphaville de Godard. Sí, bueno, esas distopías, sí, Alphaville de Godard, me acuerdo. Sí, que era una distopía parecida a 1984 de George Orwell. Había varias películas sobre la distopía, ¿no? Metrópolis de Fritz Lang, Alphaville de Godard, sí, qué sé yo, sí, se parece. Antes Se me la veían preguntó, venir, también la literatura de ciencia ficción también hablaba de esas distopías, ¿viste? ¿y cómo son tus lecturas, Javier? Porque te veo un lector voraz, pero ¿tenés así alguna brújula? ¿Leo por acá, agarro por el otro lado o de todo un poco? No, de todo un poco, sí. Tuve mis épocas de leer ficción, pero no últimamente, digamos. Leo filosofía, ¿viste? Leo historia. Últimamente estoy muy interesado por la historia. Y sobre todo por los revisionistas. Eh, el revisionismo histórico me interesa mucho. En general, ¿no? El revisionismo histórico argentino, que yo empecé a leerlo hace ya bastantes años, porque por seguir el pensamiento nacional, Arturo Jaureche, Tal cual. y acá tengo una lista de escritores que voy a buscar, los materiales para leerlos. Voy a ir a ver si los puedo comprar. Y también la historia universal, ¿no?
Y depende, viste, qué sé yo, puedo saltar. La historia antigua me gusta, es interesante, depende que ahora en internet se encuentran muchas cosas. Claro, Y la historia antigua, la historia clásica, de la Europa clásica, la antigua Grecia, Egipto, en fin. Y después la historia medieval, en fin, diferentes épocas. Hay mucha bibliografía, es tremendo, es interminable. claro. Después, la historia, digamos, más moderna y contemporánea, digamos, de la Revolución Francesa para acá, no le di yo nunca mucha pelota hasta ahora. Últimamente sí, me interesó mucho leer. Y no me interesa leer un palo, ¿viste? Leer a una tendencia, sino que me gusta leer a la contra. Bueno, ¿quién es el que está en contra? Entonces leo a la Mm, contra. está bien, hay que saber Porque estar un poco. leer solamente a una parte, eh, o leer a un bando, ¿viste? Porque todos tienen digamos, se adscriben a una tendencia política. Me parece que leyendo historia, bueno, eso es inevitable, ¿no? Pero leyendo historia no es muy inteligente, ¿viste? Porque de cualquier manera nadie es objetivo, todos son subjetivos, ¿no? Pero hay gente que es particularmente idiota, ¿no? Porque, por ejemplo, en España apareció ahora una tarada que pretende ser, y es una tarada porque ya tiene una tara, es patológicamente idiota, pretende, pretende ser, digamos, objetivamente, tiene una visión de la historia ideologizada, ¿no? Entonces ahora está promocionando que tiren abajo las estatuas de Colón porque Colón era un imperialista. Mm, No podés ser tan idiota, ¿viste? No podés ser tan idiota. Pero estamos en una época en que los idiotas están en el poder, ¿no? En muchos claro. lugares del mundo y es una época complicada porque nos van a querer prohibir pensar, van, van a querer terminar con la libertad individual y con el pensamiento independiente y no lo tenemos que permitir, ¿viste? No lo tenemos que permitir porque ya lo vimos, ya sabemos cómo va y ahora lo quieren reeditar, ¿no? La ignorancia, dicen las antiguas escrituras védicas de la antigua India, que el origen del mal es la ignorancia y es una cosa muy exacta. ¿Entendés? O sea, esta gente, o sea, voltear una estatua de Colón porque era un imperialista, eso es decir yo soy un idiota, ¿no? Es Claro. decir, porque entonces, andá a la Facultad de Derecho y decirle a la gente joven, chicos y chicas que están estudiando Derecho, que en Derecho en el mundo entero estudian el Derecho Romano 1 y 2. No, no, el libro ese de Derecho Romano, que malo, porque Roma era un imperio. Sí, Es claro, ser un viste. idiota, ¿entendés? O sea, no podemos estar dirigidos por idiotas. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? A esa tarada que dice que hay que tirar las estatuas de Colón, hay que expulsarlas ya de su puesto político, ¿no? Y hay que prohibirle la entrada a toda la biblioteca, no venderle nunca. Es una idiota, ¿viste? Es una idiota, hay que denunciarla como idiota. Habría que darle un tratamiento, ¿no? Yo pienso que son pacientes psiquiátricos, son. Acá un muchacho, Leandro Vortex, pregunta, recuerda la anécdota esa de cuando le recomendaste El hombre mediocre a Papo. ¿Qué nos recomendarías para leer ahora en estos días de encierro?
Bueno, El hombre mediocre es un libro muy recomendable siempre. Es muy interesante leer a José Ingenieros justamente por lo que estábamos hablando, porque tiene una actualidad total en estos momentos. Es lo que dice la letra de Discépolo en Cambalache, ¿no? Lo mismo un burro que un gran profesor, ¿viste? Y los mediocres están en el poder, en el mundo, hay muchos mediocres, ¿viste? En el mundo. Entonces fíjate que es un problema, ¿entendés? Hay una gran distancia entre tener en la Francia de cuando yo era adolescente, que gobernaba el general de Gaulle, héroe de guerra. Tenía a André Malraux, un gran escritor de ministro de Cultura, y a esa pobre mujer que está ahora en España, de ministra, que dice que hay que tirar las estatuas de Colón porque era un imperialista. Es una imbécil, ¿viste? Aparte, Colón no era ningún imperialista, y Colón es un héroe, ¿te das cuenta? Claro. Esa gente que quiere modificar, censurar y tapar etapas de la historia, esa gente tiene un plan siniestro, porque el que gobierna el pasado gobierna el presente, ¿viste? Quieren modificar el pasado y piensan que así van a controlar el presente. Sí, es verdad. Sobre todo a los niños, a los que no saben. Imagínate, si borran a Colón de la historia, los niños no saben quién es Colón, dentro de una generación, ¿cómo fue, digamos, el encuentro de la cultura europea con las culturas americanas? ¿Cómo se desarrolló el encuentro de España con los pueblos de América, los originarios? Y bueno, nada, no se sabe, qué sé yo, ¿te das cuenta? Entonces vas a borrar una parte esencial de la historia y ya no vas a saber ni siquiera quién sos vos, ¿no? Es un error gravísimo, es un error. Es como esos que quieren tirar abajo el Valle de los Caídos en España. Por más que Franco sea un dictador y todo, eso tiene que estar, aunque sea para criticarlo. También son injustos, ¿viste? Porque si vos hablas de que Franco es un dictador, criticame a Stalin también, de paso. Si ya estamos en el rubro dictadores, ¿viste? Si vos lo criticás a Franco porque fue un dictador, la gente que tiene dos dedos de frente quizás no te lo van a cuestionar, te van a decir, sí, bueno, está bien. Pero critica a Stalin también. Claro. Háblame de la dictadura soviética, ¿viste? Y critica que en Cuba hay una dictadura que tiene 60 años. Te van a decir, no, ¿cómo? Sí. O sea, ¿sabes qué pasa? Es un infantilismo que no resiste el menor análisis. Hay gente que ve la política mundial con una mentalidad de fútbol, ¿viste? Claro. De River y Boca. Si son de izquierda, los malos son todos los de la derecha. Si son de derecha, los malos son todos los de la izquierda. Y yo digo, lo malo es ser un idiota, ¿entendés? Claro. Vos no podés criticar a Franco y no criticar a Stalin. La Guerra Civil Española, ¿por qué se produjo? Se produjo porque, si bien un gobierno que fue elegido en elecciones, fue cooptado por una ideología absolutamente dictatorial, como la comunista, como los comunistas, ¿viste? Los comunistas, ¿de qué no van a querer convencer ahora? ¿De que eran buenitos? ¿Que son buenitos? Los comunistas no son buenitos, ¿viste? Son totalitarios, son asesinos. La dictadura totalitaria que mató más gente fue el comunismo en Rusia, en la Unión Soviética. 150 millones de personas cocinaron a tiros y torturados. Entonces, viste, vos no podés negar la historia, no podés.
ver la historia con un solo ojo. Vamos a criticar a Franco, pero de Stalin no decimos ni una palabra, ¿entendés? Eso es querer tapar el sol con una mano y ser un estúpido, ¿entendés? Claro. Y nosotros no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. La mayoría silenciosa a veces se queda demasiado silenciosa y no dice nada sobre estas cosas. Pero hay que abandonar el silencio y salir y hablar ¿viste? O sea, aparte para hablar del drama español, hay que hablar de la guerra civil. Y la guerra civil se dio porque un gobierno que había sido elegido por el pueblo empezó a tener prácticas totalitarias y dictatoriales, que fue el gobierno de la República, y eso generó una tensión que dio como resultado una guerra civil. ¿Entendés? O sea, no es que Franco es el dictador. Stalin también es el dictador. Claro. ¿Y qué dictador? Que mató 30 millones de personas. ¿Te das cuenta? Entonces, viste, si vamos a ver la historia con un solo ojo, viste, y vamos somos hinchas de fútbol, no hay seriedad intelectual, ¿entendés? Seamos serios, pero la gente no es seria, la gente tiene en el alma un hincha de fútbol y ve la historia y ve la política con una mentalidad de River y Boca. Entonces, con gente así, ni vale la pena hablar, porque no tienen objetividad y encima son injustos, ¿viste? Son injustos, no son objetivos. Abandonemos la pavada, ¿viste? Porque realmente no tiene sentido. Acá alguien me preguntaba acerca del disco, tu primer solista, Sol del Sur, la historia por detrás, cómo lo hiciste, cómo se hizo, cómo lo compusiste, cómo se te ocurrió. Sí, mirá, yo tengo el trabajo de composición, es de archivo, ¿viste? Uno va escribiendo canciones y las tiene guardadas, y bueno, yo en ese momento, Manal se había reunido en el 80, y en el 81 se volvió a desarmar, pero bueno, por suerte se hizo un disco que fue Manal Reunión, que hoy está por ahí, también lo editó la Sony, y quedó como un dato discográfico de esa reunión. Y a posteriori de eso, bueno, yo tenía ese grupo, ese manejo de canciones, y bueno, y formé un trío con Cristian García en guitarra y con el mono Raúl Fernández en bajo, y ensayamos un año, y bueno, gracias a mi manager en ese momento, nuevo manager que yo tenía, que era Aníbal Gruart, sí, me consiguió el contrato con la RCA y grabamos Sol del Sur, que es un disco que yo lo quiero muchísimo, que marca una evolución, un cambio estilístico, letras muy buenas. Bueno, y que está ahí, que me costó bastante difundirlo, pero que mi público ya lo conoce, y que ahora voy a tratar de que suene en la radio más, ¿viste? Claro. Y estoy gestionando subirlo con toda mi discografía solista, subirla a las redes, ¿viste? Claro. Y bueno, ahora, lo hicimos con estos dos tipos, que me acuerdo que grabamos en un estudio que en ese momento era de tecnología de punta, 32 canales, 2 máquinas de 16 en sincro, Moebio, en el barrio de Constitución. Y bueno, estábamos muy ensayados, yo siempre fui muy ensayador, por lo menos en esa etapa. Cuando ya volví de Europa, claro, cambié mucho. En Europa, viste, preparé el motor con 4 carburadores, vine mejorado. Claro. Antes no era así yo, no, tengo que tener autocrítica. Era bastante ensayador por épocas, pero por otras épocas no. Bueno, es la edad también, ¿viste? Claro. Yo volví ya más profesional, más organizado, y bueno,
Con el Mono y con Cristian ensayamos mucho, sonaba fenómeno, y bueno, entramos y en un tiempo récord grabamos eso, que está muy bien ensayado el trío, y bueno, hay regrabaciones, hay grabadas 2 baterías, una arriba de la otra, todo doblado, hay como 2 canales de bajo también doblado, Sí. y después que hay como 10 regrabaciones de guitarra, ¿no? Ya suena orquestal porque empezamos a usar con la guitarra muchos efectos que después aparecieron en pedales. En ese año todavía no estaban en forma de pedal, pero sí estaban en forma de un efecto, un rack de efectos, una estantería de efectos que había en el estudio. Y yo lo escucho con mucha satisfacción ese disco, me gusta, y me gusta cómo suena el trío, suena bárbaro, ¿no? Me gusta mucho. Power Trio. Sí, un trío power bien, viste, con un manejo estilístico muy amplio, canciones que son 8 canciones, son como 8 ejercicios de estilo, Claro. todas diferentes unas de otras, ¿no? Yo ya la tenía compuesto el material ese, porque lo tenía en carpeta, viste, o sea, uno va componiendo y bueno, tiene canciones y cuando se presenta la oportunidad de grabar ya podés ir al archivo y tenés material ya para grabar, ¿no? ¿Y ahora tenés? Y En ahora este tengo, momento. claro, ya tengo un material acumulado que me interesa y bueno, es lo que voy a preparar para ver este año con los muchachos que tengo en la banda nueva, que son tipos que tienen una predilección por el jazz, igual que yo, y vamos a grabar con ellos y ya tengo un puñado de canciones elegidas que ya las tengo hechas hace tiempo. O sea que así fue. Y ahora esta técnica que fuiste puliendo, ¿qué es la puliste en Europa o cómo te fuiste cómo llegaste a ser el baterista de fusión que sos ahora? Sí, bueno, no, lo que pasa es que el jazz me interesó siempre, ¿viste? Y bueno, en Europa yo me relacioné mucho con tipos que tocan jazz y también estuve muy relacionado con gente que toca blues y rock, ¿no? Y Claro, con gente que está metida en todo eso al mismo tiempo y fusiona. Sobre todo los 5 años que yo viví en Barcelona, tocaba con unos tipos que tenían toda digamos, esas influencias. Y siempre me gustó mucho el jazz, ¿viste? Me encanta. claro. Me encantan los bateristas, son muy interesantes. La propuesta del jazz en cuanto a la batería y en cuanto a la improvisación. En cuanto a la batería, todo el encare que tienen de la polirritmia, de hacer diferentes figuras contrapuntísticas con los diferentes instrumentos, ¿viste? Claro, Con los diferentes instrumentos de la batería. No nos olvidemos que batería quiere decir un grupo de instrumentos. Un grupo de instrumentos. claro, tal Entonces, cual. que eso es un concepto que viene ya del jazz moderno, que nació en los años 40, en los años ya de la Segunda Guerra Mundial, y después el mundo lo conoció a través del surgimiento de lo que se llamó el bebop, el hard bop, el jazz moderno, después de la Claro. Segunda Guerra. Y eso a mí me gustó mucho cuando yo lo vi, y bueno, y después de alguna manera también estuve, después de eso, de estar en eso naturalmente, al estar en el rock también me interesé por las técnicas del rock, que es otro mundo distinto, diferente, que tiene
otra visión de la cosa y otro sonido. Y entonces también estudié a todos los tipos, ¿viste? Estudié, qué sé yo, la manera de tocar de los ingleses, la manera de tocar de los americanos, bateristas como Buddy Miles, ¿viste? Bateristas como Mike Shreve de Santana, esa Santana, era más. Sí, los bateristas americanos también que tienen lo suyo. Después lo que fueron apareciendo, Billy Cobham, obviamente, sí, sí, sí. esos Ginger bateristas que Baker, ¿no? venían. ¿Eh? Ginger Baker también. Sí, Baker, sí, muy interesante lo que hace Baker. Una inspiración muy africana, muy de tambores africanos tiene Baker. Justamente en un momento también se fue a vivir a Nigeria Sí, tal y cual. se reunía con la gente de ahí del pueblo donde vivía. Traían como 50 tambores y él estaba en el medio con la bata y tocaban todos juntos. Una influencia muy africanista tiene Baker. Es un estilista. Yo soy un estilista y los estilistas me atraen. Me Claro. atraen todos los estilos, ¿viste? O sea, todos los estilos que tienen onda, ¿viste? Que transmiten. El tambor tiene que transmitir, ¿viste? Entusiasmo tiene que transmitir el tambor. ¿Y bateristas argentinos, cuáles son tus preferidos? Bueno, sí, hay un montón de tipos que tocan fenómenos. Tipos del jazz siempre me gustaron mucho, qué sé yo. Astarita, Cesari, este, Alberto Gualde, ¿viste? Hola. Se había cortado, ¿no? ¿Eh? Se había cortado. Sí, se cortó porque se terminó la hora que teníamos ahí, pero sigamos, no importa. Claro, claro. Este, me hablabas Sí, de los bateros argentinos. sí, Fernando Bermúdez, Mm, baterista estable de la Cueva en aquellos años, un tipo que toca fenómeno y hoy sigue siendo mi amigo, vive en España de hace muchos años. Bueno, después, bueno, Pomo, claro. Lorenzo, Gran Batero, el Negro Black, este, Oscar Moro, aparte de todos amigos míos, tipos con los Claro. cuales tengo amistad, ¿no es cierto? Este, esos tres tipos fundamentalmente. Bueno, Drupi, gran maestro, aparte, un Chanel, tipo que dio grandes alumnos, este, y bueno, hay un eh, batero que quedó en la historia, Gambolini, que quedó ahí y después nunca más se supo nada de él, ¿no? sí, bueno, yo lo vi en España hace muchos años. Se fue a vivir a Noruega. Mm, era un gran batero, Gambolini. Muy buen batero, sí, por Sí, supuesto. Yo sí. sabía, yo lo que sé es un dato que tiene muchísimos años, ¿no? Yo lo vi a él, ponele, habrá sido el año 73, Mm, hace 1000 años. Estaba con una chica noruega y me parece que se fue a Noruega y se quedó claro, ahí. En ese momento, después no sé, viste, claro, si andás a se ver. habrá vuelto acá o si estará en otro lado, no tengo la menor idea. Pero en ese momento sé que se fue a Noruega y después no lo vi más, no supe más nada de él. Ustedes habían tocado juntos en La Pesada. Sí, sí, bueno, con Gambolini no, no tanto, más bien yo compartí con Juan Rodríguez, que es un baterista Sí. extraordinario, yo siempre lo admiré mucho a Juan y es amigo mío desde toda la vida. Con Juan Rodríguez sí compartimos en La Pesada
Este, y después, bueno, después que yo me fui a México, entró Isa Portugués, un baterista muy bueno que toca fenómeno. En ese momento tenía una Gretsch negra con 2 bombos. Con Juan Rodríguez, sí, compartí. Con Gambolini no tanto, Sí, sí, no compartimos. Pero era medio raro tocar 2 bateristas, a mí no me gusta, ¿viste? No me parece que corresponda. Tiene que haber una coincidencia estilística, por eso es bastante raro. claro. James Brown usa 2 bateristas, pero no tocan nunca juntos, ¿viste? Toca una parte del show, toca uno y otra parte del show toca otro. Ahora sí, hay grupos, pero que son excepcionales, como los Allman Los Brothers, que Allman tienen Brothers. 2 bateristas Sí, sí, y tocan juntos, sí, ¿viste? sí, tal cual. Es raro porque tiene que haber un estilo y una pulsación muy similar para que la cosa salga bien, ¿no? Acá me preguntan si tenés alguna anécdota con Jorge Magliano. Sí, muchas. Es más, yo le produje un disco, fui el productor artístico y musical de una grabación que Magliano hizo, donde yo lo acompañé en la batería. Bueno, otro baterista que también justamente participó en ese disco de Magliano, que está inédito. Voy a ver yo si gestiono editarlo ahora en algún sello con el cual estoy hablando para editar un material que tengo yo inédito también, que es Daniel el Buda Giordano. Sí. Es un gran batero y gran amigo mío que toca fenómeno. Y en ese disco de Magliano también el Buda lo acompañó en unos cuantos temas y que en casi el resto del disco, en todo el disco estoy yo, pero el Buda lo acompañó en un par de temas. Justamente ayer y antes de ayer lo estuve escuchando, porque me quedó un compact y yo lo voy a utilizar como para editarlo. Claro. Tenemos ahí un par de temas que los compusimos juntos con Magliano y era muy bueno lo que estaba haciendo Magliano, muy buenos temas, muy buena letra, pero no se puso las pilas para editarlo, ¿viste? Claro. No se tenía confianza, no sé por qué, ¿viste? Mm, Hay gente que tiene pánico escénico, ¿viste? Tiene miedo de salir al escenario y editar un disco también es salir al escenario. claro, sí, tal cual. Titubeaba mucho, lo recontra remezcló, hizo 40.000 idas y venidas y al final nunca lo editó, ¿viste? Y me acuerdo que después un día me llamó, me dijo, yo lo quiero editar, pero se me perdió, qué sé yo. Le digo, sí, fíjate, llegó hasta perder el original. Yo digo, yo tengo una copia, no hay problema. Y yo la tenía y la tengo todavía. Sí, sí, sí. Y bueno, y me dice, bueno, qué sé yo, podemos hacerlo. Le digo, sí, yo te la facilito, la tengo acá. No entendí cómo él llegó a despreciar tanto, muy baja autoestima, no sé. Claro, Magliano falleció, lamentablemente, ¿sabes? sí. Un gran tipo y un gran músico. Yo lo conocía de la época de La Cueva, de la época en que él tocaba en una banda que hacía cover del rock inglés, que eran los Vips, que iban a La Cueva y qué sé yo, que yo tenía una gran amistad con todos ellos. Ahora hace poco me comuniqué con Charlie Levi Leroy, que era uno de los Vips, uno de los guitarristas y cantantes, primera voz. Y Magliano estaba relacionado con esa gente, tenía muy buena escuela. Después estuvo un tiempo en Inglaterra, aprendió mucho, volvió, tocaba fenómeno. Pero hace poco falleció. Era como Fue, decían que era la inspiración del extraño pelo largo, ¿no? bueno, sí, porque en esa época era uno de los tipos que andaban con la melena
más larga de Buenos Aires. Y así lo pagaba también. Claro, tal cual. Porque tener el pelo largo en la Argentina era un delito. Vos sabés que la Argentina es un país muy particular, ¿no? Especialmente para los señores de azules y que ven algo que no les gusta. Sí, no eran ellos, eran los que le daban las órdenes a ellos. Claro, Estaban muy equivocados, ¿viste? O sea, había un problema político que nosotros ni lo mirábamos, ni le dábamos ni 5 de pelota a ese problema político. Pero bueno, era el que estaba dominando, digamos, la escena. Y se equivocaban, ¿no? Porque ellos creían de que los tipos que hacíamos rock teníamos algo que ver con las tendencias políticas de izquierda, claro, revolucionaria, no teníamos nada que ver. Inclusive la izquierda a nosotros nos despreciaba, ¿no? claro, sí, tal cual. Creían, nosotros éramos unos pelotuditos porque hacíamos música norteamericana. No tenían ni idea. Mira, hace poco le preguntaron a Sebrelli, que es un intelectual que yo lo respeto muchísimo, pero no tiene ni idea de que le preguntaron por el rock nacional, ¿no? Y él dijo que ese era un invento de la dictadura, para los años de la guerra. O sea, él cree que el rock nacional lo inventaron durante la guerra de Malvinas Claro, los militares. Fíjate el concepto que tiene Sebrelli. claro, todo lo Pero anterior. bueno, es así, ¿viste? O sea, nosotros siempre estuvimos completamente divorciados de la política, tanto de la izquierda como de la derecha, de todo. No le dimos pelota a la política y fue muy sabio no darle pelota a la política, porque la política estaba envenenada de estupidez, de Mm, idiotas, ¿viste? claro. Son muy idiotas, son muy idiotas. Por eso yo y se los digo, y si se enojan, me alegro mucho, me importa 3 pitos que se enojen, ¿viste? Porque no tienen autocrítica y no se bancan la verdad, entonces no sirven. Si vos en la vida no tenés autocrítica y no te bancás la verdad sobre vos mismo, no existís y no tenés ninguna posibilidad de progresar. El Ah, único hombre que se lo podría bancar sería don Julio Bárbaro, que acabo de terminar de releer un libro de él brillante donde habla de esto. Yo tengo ganas de conversar con don Julio, mm, que aparte pertenezco a la misma generación, él me lleva 3, 4 años nada más, claro. y coincido plenamente con todo lo que dice él. Bueno, y sí, y los idiotas, digamos que son idiotas también. Ellos creían de que la subversión o la izquierda violenta que quería tomar el poder a los tiros, ¿viste? Estaba relacionada con nosotros, no tenía nada que ver. Aunque puede ser que estuvieran en la mesa de al lado del Bar La Paz, seguramente sí. Pero no nos daban ni 5 de pelota y nosotros tampoco le dábamos ni Claro. 5 de pelota. Porque a Acá, nosotros no nos interesaba eso, ¿viste? claro, sí, Siempre tal nos cual. aburrió mucho y nunca creímos que ahí hubiera una solución y una salida al problema social. Y de hecho fue así, porque ¿qué se solucionó? ¿Te das cuenta? En esos años había 5% de pobres, ahora hay 50% de pobres. ¿Qué solucionaron? Nada. Empeoró todo, mucho más. Entonces se equivocaban. Pero después con el tiempo creo que se empezaron a dar cuenta. La policía nunca nos trató mal en esa época, ¿eh? Ujú. Venían y nos llevaban. Algunos preguntaban, ¿usted por qué usa el pelo largo? Porque soy músico. Sí, pero ¿de qué trabaja? La Yo, típica. yo era músico profesional, estaba en el sindicato desde los 18 años, pero Claro. nunca nos trataron mal, ¿eh? Hay que decir la verdad. A ellos los presionaban. Bueno, andá y tráeme esos melenudos para acá. Ellos sabían que nosotros no estábamos en nada. Ni siquiera teníamos
prontuario de delincuente común, tampoco, nada. Nosotros estábamos en la bohemia y en la música, y ya éramos músicos profesionales. Claro. Aparte todos teníamos otro trabajo, vivíamos de eso, y muchos ya habíamos agarrado la música profesionalmente, vivíamos de la música, acompañábamos cantantes, o teníamos un grupo que laburaba, o hacíamos grabaciones, o dábamos clases de técnica, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, en fin. Y una vez me acuerdo que había dos en la cueva, había dos, una era la 19 y otra la 17, que cada tanto nos llevaban y nos teníamos que comer 24 horas ahí adentro. Pero como no pasaba nada, ya nos dejaban la puerta de la celda abierta, a la mañana dejaban salir a uno a comprar factura, y a veces venían ellos mismos, que ya algunos de nosotros estábamos en la fama, venían a tomar, y muchas veces algunos de ellos nos dijeron, mira, nosotros sabemos que ustedes no están en nada raro, pero lo de arriba nos dan la orden, Claro. ¿viste? Y nos dijeron cosas horribles, como decir, no, ¿sabes por qué tenemos que hacer esto? Porque estamos haciendo estadística. Tenemos que hacer estadística. Yo no sé si de esa manera habrán cazado, viste, como el que pesca con red. Saca Claro. de todo, viste, un zapato que está en el fondo, Acá una me... licuadora usada, viste, y de paso algún pescado pesca también. Claro. A lo mejor con esa técnica de llevar en gana a un montón de gente habrán enganchado delincuentes, posiblemente sí. No creo que hayan enganchado guerrilleros, no creo tampoco, no lo sé. Pero si tenemos que hacer estadística, ¿viste? Disculpe. Acá me Ya nos pregunto... trataban bien, ¿viste? Claro. Nos trataban bien, nunca nos pegaron, nunca nos verduguearon, nada, ¿viste? Che, bueno, vayan a comprar una comida. Era penoso, venían nuestros parientes y nos traían comida, ¿viste? Pero nos teníamos que comer las 24 horas adentro, era estadística. Claro. Fue muy feo, ¿viste? Acá me Una preguntan, época muy estúpida. ¿cómo te llevabas con los artistas plásticos del Ditela? Y sí, lo conté antes cuando empezamos, sí. Y fuimos amigos, me hice amigo de bastante, algunos de ellos, ¿viste? De Marta Minujín, de Federico Peralta Ramos, De Perezelis. de Perezelli, lo conocimos también, a Rómulo Machó, a Alonso también. Íbamos, a veces nos invitaban y a veces inclusive nos contrataban a que fuéramos a tocar a los vernizajes, a las exposiciones de ellos. Claro. Y muchas veces lo hicimos. Sí. ¿Cómo te llevas con la música actual? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Si te gusta algo. ¿Cómo la ves? Mira, yo los movimientos de rock actuales no le doy pelota. Yo escucho jazz últimamente. Claro. Perdí mucho interés en lo que se llama el rock. Que no se ofenda a nadie, ¿eh? Que no se ofenda a nadie. A mí no me cabe duda de que debe haber mucho talento, como siempre. Me refiero a la Argentina y al mundo. Pero no me llama la atención, porque yo, viste, soy de otra generación. Si querés, soy viejo, sí, soy viejo. Y es un honor ser viejo. Me encanta ser viejo. Esto para que lo sepan. Estoy muy orgulloso de ser viejo. Yo en cada época de mi vida he sido feliz. ¿Entendés? O sea, no me siento atraído por los movimientos de rock, los respeto, no me cabe duda de que debe haber mucho talento, tanto aquí como en el mundo, pero actualmente me interesa mucho el tango, que lo sigo, el tango de siempre me gustó el tango,
y lo sigo, ¿viste? Y bueno, el movimiento de tango actual no está nada mal, pero yo escucho a los clásicos. Claro. Y después me interesa muchísimo el jazz. El jazz, los bateristas de jazz que siempre me interesaron. Y bueno, yo escucho jazz, ¿viste? Tengo en el teléfono, tengo radios de jazz, y después tengo una pila de discos de Rivero, me encanta Rivero, Lunfa. Rivero me encanta, ¿viste? También me gusta el folclore de la época que yo escuchaba folclore, los clásicos, ¿viste? Yupanqui, bueno, en fin, y los grupos folclóricos, los huancahuá, los grupos vocales, el grupo vocal argentino, los chalcha, ¿viste? Los fronterizos, en fin, los clásicos. Y Mercedes Sosa, bueno, toda esa gente. Donata me encanta, cada vez me gusta más. Después la parte instrumental, Falú, viste, esa guitarra del folclore. Y después el tango siempre me gustó, me gusta mucho el tango con guitarra. Rivero es mi predilecto, después, bueno, me gusta Julio Sosa, me gusta toda esa línea de tango lunfa. Sí, total. Es bárbara, muy porteño. Pucherito de gallina, bueno, ya me lo aprendí, Pucherito de gallina, ya me lo canto perfecto. Y en mi disco nuevo, que es del 2006, grabé un tango de Cadícamo, que lo hice en jazz, ¿no? Grabé Por la Vuelta, no sé si lo escuchaste. Sí, uno de tus ídolos, Cadícamo. Sí, totalmente. Bueno, tengo un libro de él que me lo regalaron unos muchachos de una radio que me hicieron un reportaje. La historia del tango en París. Buenísimo. Cadícamo, un gran escritor. Yo quiero conseguir la vida de Cobian, que él la biografió, gran amigo de él, y aparte que compusieron tantos clásicos juntos, ¿no? Y después el jazz. Claro. El jazz moderno, ¿viste? El jazz moderno. De la década del 50, 60, 70, y no tanto el fusión, no tanto la fusión, sino más bien la época del bebop, Gillespie, Parker, Coltrane, el Modern Transporte, Claro. los bateristas, Kenny Clark, Max Roach, todos esos bateros, y la época de la Big Band también, ¿viste? O sea, Krupa, Buddy Rich, Claro. me interesa mucho. Acá me preguntan qué opinás de los tangos que hace Melingo, que también hace un poco ese lunfardo. Sí, los escuché, sí. Creo que están bien, que están muy bien. Le agarró bien la onda. Sí, está bueno. Hace unos tangos muy atorrantes, viste, muy de la calle, está fenómeno. Me parece bárbaro. Está bien. Lo hace bien y saca esa voz tanguera de la calle, viste, tangorreo hace. Claro, está bueno. lunfarreo. ¿Por qué no participás de festivales como Mariposa de Madera que celebran el rock argentino y vos sos parte de eso? No me interesa. ¿No te interesa? No, los festivales y los homenajes no me gustan y no me interesan. Los respeto totalmente. Miguel Grimberg, viste, yo lo conozco de toda la vida, pero yo toco solo, yo no toco con otros artistas. Claro. Ni siquiera con eso que llaman teloneros me molesta mucho. Yo tengo con qué bancarme un concierto completo. Claro. Yo no toco con otros artistas. No es por nada, que nadie se ofenda. Sí. Es mi manera de operar, es mi forma de organizarme, ¿viste? Si yo quiero otro artista, lo invito y muchas veces tengo artistas invitados, ¿te das cuenta? Claro. Invité a Claudia Puyó, invito a otros artistas y que participen conmigo. Pero los festivales, yo no creo en los festivales para mí,
Claro. no me parecen eficaces. Generalmente programan demasiados artistas y la gente, viste, no tiene tanta capacidad de atención, viste. Si Ya, vos tenés aparte. más... Yo en 2016 participé con Box Day, con Willy Quiroga, que es un amigo mío de toda la vida, es mi amigo y aparte hemos compartido escenario desde toda la vida. Bueno, hicimos un gran concierto en el Gran Rex, fue bárbaro. Ese tipo de colaboraciones con gente puntual, bien producido y qué sé yo, sí, me interesa. Y lo hago con mucho gusto. Y ahí la pasamos muy bien con Willy. Inclusive hicimos un concierto a su vez empezamos, fue como una gira. Empezamos en Rosario, en Vorterix, dimos un concierto. Y después vinimos acá y dimos el concierto en el Gran Rex. Bárbaro, muy bueno. Ese tipo de cosa puntual con un artista puntual, sí, eso lo hago. Pero esos festivales donde hay mucha gente programada, para mí no son eficaces. El público Claro. se cansa. Porque, Sí, ¿sabes muchas qué horas. pasa? La capacidad de absorción del público, vos fíjate, ¿cuánto dura un partido de fútbol? 90 minutos. Sí. ¿Cuánto dura un largometraje? 90 minutos. 1 hora y media. No va más allá de eso. Entonces vos programás media docena de artistas y el festival dura 4 horas, 5 horas. La gente se aburre y se va. Claro, sí, tal cual. Tal cual. O viene la gente, che, ¿a qué hora toca tal? Porque es el público de tal. Escucha a su artista y se va, y al otro no lo escucha. Es torpe, ¿viste? Es una falla en la producción. No me interesa, no me interesa. Esos festivales al aire libre que tocan una lista interminable, es una anomia, porque el que está arriba del escenario no sabe quién está abajo, y el que está abajo no sabe quién está arriba del escenario. Es muy raro, ¿viste? Está mal producido. Los productores en realidad no son productores, son tipos que vienen de tener otro negocio y dicen, bueno, voy a hacer esto, a ver, pero no tienen criterios artísticos, no entienden nada de música. Este tipo de consideraciones como lo que yo te estoy diciendo no las conocen ni les importa. Piensan nada más que pueden hacer un paquete de guita en un día y de hecho lo hacen, pero no saben producir. Claro. Yo toco solo, ¿viste? Yo toco solo y llevo un artista invitado, si lo quiero invitar yo, alguna figura. Tengo pensado en algunos tipos que tienen protagonismo en el jazz en la Argentina, invitarlos a mis próximos conciertos, pero los voy a llevar yo de artista invitado, ¿no? Claro. Acá me preguntan qué filósofos lees. Bueno, y leo, qué sé yo, leo y releo, porque como decía Borges, creo que es muy importante releer. Releer es más importante que leer. Bueno, leo la filosofía clásica de Grecia, de la antigua Grecia, qué sé yo, la República de Platón y Aristóteles, los leo y los releo, y los releo y los releo, a ver si finalmente termino entendiendo algo. Claro. Sí, voy captando algunas cosas, ¿no? Voy comprendiendo. Leo filosofía antigua, sí, filosofía de la antigua India y de la antigua de China, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Confucio, Lao Tse, los clásicos antiguos de la filosofía china. La filosofía de la antigua India, bueno, el primero de todo, Buda, y después los libros sagrados de la India, los Vedas, la historia de los líderes del hinduismo, de Krishna, etcétera, de Shiva,
y los comentaristas de eso. Y después los filósofos de la India del siglo XX, qué sé yo, Krishnamurti, viste, por ejemplo. Ya lo leía desde mi juventud, ¿no? Claro. Cuando lo conocí a Morris leía a Krishnamurti, y yo digo, ¿quién es Krishnamurti? Bueno, digo, qué interesante. Y después, bueno, en los filósofos contemporáneos yo leo del siglo XX, bueno, del siglo XIX leí mucho a Nietzsche, me gustó mucho la propuesta de Nietzsche siempre. Y en el siglo XX Cioran, Claro. Cioran, que es un escéptico absoluto, es muy escéptico. Sí, sí. Cioran es como discépolo, ¿viste? No cree en el hombre, no cree en nada. Pero hace unos análisis muy, muy lúcidos de todo. Yo lo digo así, digamos, no tomo partido por alguien en especial, ¿viste? Lo tomo, veo lo que piensa el tipo y tomo lo que me sirve. Soy un tipo moderado, ¿no? Claro. No me adscribo a decir, bueno, voy a seguir a este tipo, tiene razón. En fin, no sé, ¿viste? Está bien. ¿Alguien Por ejemplo, Sí, sí, los decime. filósofos, esos son los filósofos que yo más, y después, ¿viste? ¿Qué sé yo? Los, los, los filósofos que son transitados por gente que yo no los conozco, los oí nombrar, pero no los he leído, no he profundizado, que son interesantes, como los filósofos del existencialismo, Heidegger, Sartre, Sí, ¿viste? está Son bien. interesantes, pero yo intenté leerlos y no pude. Y si no, entonces tengo el libro ahí, lo tengo que espere para otro momento. Marx, Eso lo decía Borges. Borges decía que si agarras un libro y te aburrís, por claro. más que vos sepas que es un clásico, es una genialidad, déjalo, es para otro momento, ¿no? ¿Y Marx El ser y leíste? la nada el ser y la nada de Sartre lo tengo en tapa dura, un libro así. Lo empecé a leer, me aburrí a los 2 minutos y lo dejé. Está bien. Lo voy a retomar en el momento en que pueda disfrutarlo de leerlo y de aprender. Claro. Heidegger tiene un libro también, Ser y Tiempo, y lo tengo también y no lo he transitado. Bueno, en algún momento lo voy a transitar. Acá te Me gusta preguntan, leer filosofía, acá es te preguntan interesante. por Marx, si lees. Sí, lo he leído más. Claro. La escuela de Frankfurt, he leído Erich Fromm, Adorno, eh, esos filósofos de la escuela de Frankfurt. Yo lo que veo es que no es bueno basarse en una sola línea de pensamiento, ¿no? Sí, sí, tal Es cual. bueno para mí. Yo por empezar soy independiente. Y yo pienso que cuando uno ya adopta un ismo, ya ahí estás equivocado. Hay que mantener la independencia. Es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil, pero Hay que hacerlo. hay que mantenerla. Los pensadores económicos, por ejemplo, la escuela austríaca del liberalismo, esos tipos me interesan, los estoy transitando ahora, von Mises, Hayek. Y la escuela socialista, sí, bueno, de la primera, segunda, tercera y cuarta internacional, leía Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, El Capital, que es un libro pesadísimo,
pero también otros pensadores, por ejemplo, la otra rama, la rama anarquista, Proudhon, Bakunin, Sí, Kropotkin, sí, sí. Malatesta, que era la primera internacional y la segunda internacional, la tercera internacional. Pero yo no tomé partido por esa gente, ni por la otra, ni por la otra. Es decir, porque yo políticamente no creo en las dictaduras. Yo creo que las dictaduras no aportan nada, ¿viste? Claro, Es sí, tal más, cual. eh, los sistemas, lo peor que le pudo pasar a las ideas socialistas es haber querido implementarlas con la violencia y con la muerte. Entonces eso está desprestigiado como idea, Claro. ¿entendés? Porque vos lo que tenés que lograr es que la gente se interese por la idea. Ahora van a venir los otros que te van a decir que la violencia es la partera de la historia y que la justicia social se tiene que imponer a los tiros. Sí, pero el resultado final es un desastre. La Unión Soviética se cayó a pedazos, ¿viste? Claro. El problema de la filosofía política es que hay un problema de rencor, de envidia y de resentimiento, y no hay un gramo de autocrítica, no hay un gramo de autocrítica en reconocer hemos fracasado. Los socialistas autoritarios creían que ellos iban a competir con lo que ellos llaman capitalismo, y yo lo llamo ideas liberales, ¿no? Porque la palabra capital y capitalismo la inventó Marx. Antes del libro del Capital no existía el capitalismo. Eso lo inventó Marx. Marx está muy de moda, para mi gusto demasiado. Marx es un gran teórico y un gran filósofo en la parte social, en la parte económica, pero en la parte política, viste, la dictadura del proletariado es una idea nefasta. Ninguna dictadura, aparte la dictadura del proletariado, en los dictadores del proletariado no hubo ningún proletario, ¿viste? Eran todos nenes de mamá, asesinos, ¿viste? Como todos los demás, ¿viste? O sea, la política es la otra palabra de la guerra, ¿no? La política es guerra y es violencia. No sirve, no sirve. Vos fíjate que el componente, lo que nadie dice, pero está a la vista de todo el mundo, es que hay un montón de envidia y de resentimiento. Las ideas liberales que produjeron una gran prosperidad económica, las ideas del socialismo violento, la culpa la tiene el capitalismo, obviamente. A los pensadores socialistas los inventaron los capitalistas, porque los capitalistas con su explotación despiadada del hombre por el hombre, con su sistema de esclavitud moderna, de chuparle la sangre a los trabajadores y no darle ni siquiera una vida digna, una justicia social mínima, ese es el origen del resentimiento que dio como origen a ese pensamiento de izquierda. Claro. Está plenamente justificado. Lo que pasa que después de 2 siglos de sangre, sudor y lágrimas, de gritos, de madres que lloran, o de huérfanos que lloran a sus madres, el mundo tendría que reflexionar y decir, bueno, vamos a... Lo que sí tiene un mérito indudable es que la izquierda, con sus luchas, que nadie las va a negar, sino afirmarlas, ha hecho temblar a los capitalistas, que antes tenían una soberbia total y pensaban que el obrero era un esclavo que tenía que agachar la cabeza y trabajar por una moneda y no quejarse. Claro. Y eso se acabó. La izquierda consiguió, con sus luchas y con todos sus muertos y con toda la sangre que corrió,
que los capitalistas temblaran de miedo y está muy bien, está perfecto. ¿Para cuándo hay Lo alguna posibilidad de interesante que... es que ahora el mundo tendría que llegar a una síntesis de eso, ¿no? A una Claro. síntesis. Es decir, terminar con la explotación del hombre por el hombre, pensar en la justicia social y la parte de los trabajadores no caer en excesos y no pensar que porque un tipo es un empresario, es un capitán de industria, directamente es el enemigo y hay que volverlo loco y hacerle 500.000 huelgas. No, hay que entrar en un diálogo. La democracia es muy importante porque vos fíjate que por eso está el Parlamento. Parlamento viene de parlamentar, de hablar. Mientras los hombres hablen, ¿no? Y se Sí, sí, pongan de acuerdo, no tienen necesidad de matarse entre ellos. Ese es el sentido profundo y político y social de la democracia. ¿Me entendés? Pero cuando se termina el diálogo, empiezan las balas. claro. Eso es así. Cuando se termina el diálogo, cuando vos no querés escuchar al otro y no lo tomás en cuenta, y bueno, el otro en vez de hablarte te va a pegar un tiro, ¿viste? Es así. Y eso es lo que se viene repitiendo. Entonces, es necesario que la gente, es necesario parar la pelota, reflexionar y mirar el partido de arriba, pero no mirarlo, como decíamos antes, de un solo lado, ¿no? No podemos tampoco al capitán de industria, vos fíjate que ¿por qué se cae la Unión Soviética? Porque ahogaron la iniciativa individual, ¿me entendés? Porque el Estado, esa izquierda socialista autoritaria, tiene una enfermedad que se llama estatolatría. Suena raro, ¿no? Es la idolatría del Estado. Son idólatras del Estado. El Estado no es buen empresario. Claro. El Estado tiene que garantizar la seguridad, la salud y tiene que garantizar un diálogo entre las partes empresariales y las partes del trabajo, para que no haya explotación y no haya excesos. ¿Te das cuenta? Claro, sí, tal La cual. ideologización de estos temas es muy negativa, es muy negativa. Los resentidos se tienen que quedar en su casa, ¿entendés? Necesitamos gente inteligente y ponderada. Si viene un tipo que vea, un tipo de derecha que vea al obrero como un enemigo, no, muchacho, vos no servís para este puesto. Quédate en tu casa viendo la televisión, no servís. El obrero no solamente no es tu enemigo, sino que es ese hombre que vos necesitas para que el producto se cree y se haga. Y del otro lado lo mismo. Si vos ves a un capitán de industria, a un empresario como un enemigo, no, flaco, quédate en tu casa, anda a ver el partido de Boca, ¿viste? No. Lo que se necesita es inteligencia y ponderación. Claro. Y se necesita, y lo que pasa es que hay mucha mala onda de un lado y del otro, hay siglos, es ese concepto marxista de la lucha de clases, debe ser superado. Mientras no sea superado. Claro. ¿Tenés así highlights, así puntos cumbres de tu carrera que quieras, que como diciendo 3 puntos así máximos que te quedaron marcados? Sí, estamos colonizados por el inglés, ¿eh? Highlights. Highlights. Sí, puntos culminantes, puntos cúlmines. Sí, bueno, todos los tenemos, sí, qué sé yo. Sí, la primera vez, cuando debutamos con Manal el 12 de noviembre del 68 en el Teatro Apolo, el primer festival Pin-Up, el primer festival Barrock, la vuelta de Barrock cuando volví de Europa, que presenté Sol del Sur en el campus de obra sanitaria. Sí, sí.
Bueno, muchos momentos inolvidables, muy interesantes. Conciertos en vivo por televisión, qué sé yo. Un montón. Giras, eh, podría nombrar muchos, pero bueno, ya te dije un par. Sí, eso está bien. ¿Nunca pensaste en grabar un disco de tango? Porque acá preguntaban eso también. Sí, me lo preguntaron muchas veces. Bueno, grabé un tango, pero con un arreglo de jazz, Claro. que es Por la Vuelta, que es de Cadícamo, y de un compositor que se llama Tinelli, Sí, José Tinelli, de José los Tinelli. años 30, una gran música. No, no voy a hacer eso, no voy a grabar tango. Se lo dejo a los tangueros, ¿viste? Claro. Igual mucha No, no, de no me tus... interesa. No, yo sé que lo podría hacer y hasta puede ser que me saliera bien, pero no, no me gusta salirme de mi rubro, de salirme, sino que te voy a decir un concepto que me lo enseñó un capo del tango, me lo enseñó en Sadaic. El género canción está por arriba de todos los géneros, ¿viste? O sea que una buena canción puede nacer en un género y ser interpretada en otros. Pero yo soy un músico de rock, yo voy a seguir haciendo rock, ¿viste? Está Voy a bien. hacer rock con influencia de tango, rock con influencia de jazz, rock con influencia de música Candón. clásica, de lo que vos quieras, Claro. de folclore, porque también voy a tomar una samba que me gusta mucho del Tiempo y Mama, voy a tratar de recrearla, sin cambiarle el ritmo, pero llevarla a una instrumentación de rock. No, no voy a abandonar mi rubro, o sea, mi género, que es el rock, no lo voy a abandonar, ni me voy a anotar a hacer tango, porque eso es una frivolidad idiota, no, 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 no da buen resultado, Claro. ¿viste? Y con Sí tan... puedo, Sí, como ya hice, tomar un tango que me gusta y volcarlo en mi género, en mi claro, estilo, ¿entendés? Eso es lo correcto, para mí. Pero claro, ponerme a tocar tango, a cantar tango, no. Melingo lo hizo bien, pero está bien lo que hace Melingo, pero porque los tangos que él interpreta son de él. claro. Entonces tiene autoridad para hacerlo. Me parece perfecto, pero no, yo no voy a transitar ese camino, no me interesa. ¿Y los proyectos a futuros cuáles son? Además del nuevo disco. Bueno, ahora estoy con Fico de Castro en la guitarra, con Pablo Santos en el bajo y estoy otra vez con Patán en los teclados. Y bueno, con ese cuarteto ahora ya estábamos ensayando. Claro, Ahora nos vamos a volver a reunir y vamos a grabar. Vamos a grabar en cuanto esto se termine y podamos volver a reunirnos para ensayar y grabar un material nuevo, ¿viste? Un material absolutamente nuevo, inédito. sí, sí, Ellos también, yo les pedí colaboración, que aportaran ideas, composiciones, obviamente los arreglos. Son tipos que tocan muy bien. Va a haber una gran influencia del jazz en los arreglos y en la manera de tocar, porque aparte, por otro lado, nosotros tocamos jazz para nuestro perfeccionamiento y nuestro placer personal, claro. al margen de esto. Pero una gran influencia de jazz, muy jazzy, el estilo, como se dice, muy jazzy. Y en las letras, muy tanguero, porque yo cada vez escribo más lunfa y más tanguero, pero no voy a meterme en el tango, a ver si No, me no, 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 entienden. está bien, se entiende. Pero tomo el tango con un amor y un respeto total de porteño y de argentino, como gran influencia, y aparte por el lunfa, ¿viste? Porque yo empecé a meter lunfa con todo en el rock nacional a partir de Corrientes, que
Claro. Lo edité en el 94. Yo digo, ¿por qué? ¿Le vamos a dejar al tango? Solamente va a haber tangueros que cantan en Lunfa. No, yo también voy a cantar rock nacional en Lunfa. ¿Y qué temáticas abarcas en estos nuevos temas? Lo de siempre, digamos, no lo de siempre. Bueno, la condición humana, la ciudad, las mujeres, la vida, ¿viste? Está bien. Los traidores, los amigos, los estúpidos, Los boludos. los genios, Está bien. los temas de siempre, Sí, la sí, vida y sí. la muerte, ¿viste? La La felicidad y la tristeza, en fin, Claro. los temas eternos. Bueno, fue un placer hablar con vos, Javier. La verdad que Igualmente, Emilio, un gusto. Emiliano. Ah, perdón, Emiliano, sí. Está bien. Emiliano, discúlpame. No, está Disculpa. bien, no hay problema. Tengo un gran amigo, Emilio Riestra, Sí, que es un señor que es abogado y es amigo mío y tiene un programa de radio. Bueno, estuve hablando mucho con él hoy, por eso se me Claro. pegó lo de Emilio. lo de Emilio. Pero Está bueno, bien, Emiliano, como Emiliano Zapata. tal cual, y se lo debo a Zapata, ¿no? No me diga, como Sí, Emiliano Zapata, Sí, tal el cual. revolucionario mexicano. Sí. Nació medio como un chiste, pero se lo debo a Zapata el nombre. Si no la gana, la empata. Sí, bueno, es así. El padre de Mussolini era socialista y Mussolini también era socialista y comunista. Claro, Y le sí. puso Benito por Benito Juárez. Sí, mirá. Le puso Benito por el nombre del revolucionario mexicano. Tal cual. México es un país muy revolucionario, ¿eh? Sí. Vos fíjate que México se podría llamar como un disco de pasta, 78 revoluciones por minuto. Tal Con cual. todo cariño, Bueno, porque yo los adoro a los mexicanos, los respeto mucho. Es un pueblo muy fuerte, muy intenso, muy apasionado, sí. y los quiero mucho. Yo viajé a México y lo pasé muy bien. Esto fue un chiste sin ninguna mala intención. Nadie se va a ofender. No. Y nadie sabía que Mussolini, el padre, le puso Benito porque venía de Benito Juárez, el revolucionario mexicano. Mira. Y yo los quiero mucho a los mexicanos y sobre todo, no se olviden, porque hay que leer historia, hay que leer, primero hay que leer. Igual no me van a hacer caso, nadie lee, sigan en la pavada, sigan con el fútbol, con la televisión, que está muy bien, pero también apagar la televisión, no mires el fútbol y abrí un libro, pelotudo, pero bueno, sé que no lo van a hacer. Pero no nos olvidemos, en honor a los mexicanos, que ellos fueron los primeros de los primeros que hicieron rock and roll en español. Tal cual. Fueron los pioneros de los pioneros. Los Tin Tops y demás. Quique Guzmán, los Tin Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans, todas esas bandas de los años 60. O sea que viva México lindo y querido, como se dice. Bueno, Javier, fue un placer entrevistarte. Ojalá que sea la primera de otras varias entrevistas que nos volvamos a encontrar. Espero que sí, ha sido un gusto. Como siempre es un placer escucharte y bueno, y muy bueno saber que estás en la beta y seguís ahí insistiendo con la beta creativa. Gracias a Dios. Sí. Muy bueno. Una voz que siempre hace falta la tuya. Muchas gracias. Bueno. Y esta entrevista, ¿me la podés mandar? Va a quedar. Después hablamos con Mauro y bueno, la editamos. Para que quede, para que la tenga yo en mi archivo, ¿no? Dale. Sí, tal cual. Bueno. Bueno. ¿Vos estás haciendo radio por casualidad? No.
No. De He hecho no. radio en su momento en Radio Zoe, pero ahora no, en este momento no. Zoe, Sí, conozco a la gente de sí, Radio Zoe, sí. sí, estuve ahí, sí. Pero ahora, Sí, justo sí. ahora no. Bueno, fenomenal, Emiliano, ha sido un gusto, ¿eh? Igualmente, Javi, un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. Chao.